Iglesia, buenos días. Bueno, en el día de hoy les traigo un tema que se llama buenas costumbres. Buenas costumbres que debemos tener los cristianos. Vámonos al libro de los Salmos 119, 132. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos vas a traer en esta mañana. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo nuestro guía, nuestro ayudador, y que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, podamos dar a conocer esta palabra, Señor, con poder, con autonomía, con seguridad, y que pueda llegar a muchos, Señor, y que tú les abras el entendimiento, Señor, para que guarden tu palabra, Señor, para que la puedan obedecer, darla a conocer al mundo, Señor, y que puedan convertirse muchos a tu evangelio, Padre, puedan alcanzar esa vida eterna, Padre, y que quiten todas esas costumbres erróneas, Señor, que desde niño aprendíamos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús a que puedan guardar estas buenas costumbres, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. O sea, la misericordia es para los que aman el nombre de Dios, o sea, los que obedecen, los que hacen su voluntad. Entonces, las buenas costumbres, ¿qué son las buenas costumbres? Para los cristianos, las buenas costumbres son aquellas acciones que realizamos cotidianamente o habitualmente, que nos edifican, nos ayudan a crecer en la sabiduría y la obediencia a la palabra de Dios para nosotros, porque el mundo tendrá muchas costumbres que creerán que son buenas, pero en verdad no lo son. Bueno, en griego la palabra costumbre se escribe ethos, que significa hábito, manera de ser, de pensar, de sentir, conducta, carácter, temperamento, moral y moralidad. Y en español es la práctica habitual de una persona, es una costumbre. Una persona hace algo constantemente, diariamente, esa es una costumbre. Entonces les traigo 7 buenas costumbres que debemos tener los cristianos. Una de ellas, la primera, es la oración constante. Daniel 6:10. Vamos al libro de Daniel 6:10. Daniel 6:10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, era una costumbre que él tenía. Orar 3 veces al día, darle las gracias a Dios, alabar a Dios. Aquí vemos que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, y esto es lo que debe hacer todo cristiano. Todo cristiano debe tener esa costumbre. No esperar la tribulación, no esperar la prueba para intensificar la oración. Debemos acostumbrarnos a orar cada vez mejor. ¿Y cómo lo logramos? Hay una pregunta. ¿Cómo logramos orar cada vez mejor? Vámonos a Primera de Tesalonicenses 3:10. Primera carta a los Tesalonicenses 3:10. Dice la palabra de Dios: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Cómo debemos hacerlo? De noche y de día, con gran insistencia. O sea, no es que debemos orar y ya, no. Insistir en la oración, porque el poder de nosotros los cristianos está en la oración insistente. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha, pero si ve esa fe que tenemos de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a hacer el milagro, pero no podemos dejar de intensificar la oración.
En el Salmo 55:17, ¿qué nos dice? Veamos qué nos dice el Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuántas veces? Tarde, mañana y mediodía. O sea, mínimo 3 veces al día debemos hacer esa oración para clamarle a Dios, para agradecerle, para honrarle, para alabar su nombre, para que Él se sienta alabado por nosotros. Y el buen cristiano debe ser una persona oradora, no perder el tiempo en muchas cosas que a veces no edifican. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser insistentes en la oración, que pongamos todo en oración. Debemos poner toda actividad, toda acción que vayamos a emprender, todo proyecto, ponerlo en oración a Dios para que Él nos dé la aval, para que nos hable, para que Él nos indique si está bien o está mal lo que debemos hacer, y así aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque a través de la oración podemos aumentar nuestra fe. El segundo punto que les traigo es leer la Biblia. Leer la Biblia. Esa es otra muy buena costumbre que debemos tener los cristianos, leer la Biblia constantemente. Vámonos al Evangelio de Lucas 4:16 para que veamos el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Y por eso es que la palabra dice que imitemos a Pablo, así como él imitaba a Jesús. Entonces, en el Evangelio de Lucas 4:16 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, era una costumbre que tenía el Señor Jesucristo, ir a la sinagoga y levantarse a leer. O sea que nosotros los cristianos debemos tener esa costumbre, leer constantemente la Biblia, escudriñarla. Entonces el Señor Jesucristo, para él fue una costumbre leer las Sagradas Escrituras, costumbre que debemos tener todos los cristianos, todos, sin excepción, todos tenemos que tener esa buena costumbre que es leer la palabra de Dios. Y en Juan 5:39-40 nos pide que la escudriñemos, porque no es solo leerla de paso, no es solo hacerla a la carrera, no, escudriñarla, que ir más a fondo, investigar qué nos quiere decir, las palabras que no entendamos, para poder saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces nos dice, en Juan 5:39-40 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces nos pide que debemos escudriñar las Escrituras. Cuando la Biblia emplea la palabra escudriñar, es porque es un mandato, es una orden que Dios da, escudriñar. No es que si yo la quiero leer porque me gusta o porque tengo esas ganas, no. Es un mandato que Dios nos da, una orden. Y esto lo debemos tener como costumbre. Debemos tenerlo como costumbre, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna. A través de ella es que nosotros nos ganamos la vida eterna. A través de escudriñarla y obedecerla. Y ese es el segundo punto. Leer y escudriñar las Escrituras, la santa palabra de Dios. La tercera buena costumbre que les traigo en esta mañana es no acusar ni juzgar sin antes escuchar. Porque el mundo hace eso, comienza a juzgar, a acusar a las personas sin escucharlas, sin saber, sin esperar a que se defiendan. Vámonos a Hechos de los Apóstoles 25, 16 al 19. El libro de Hechos de los Apóstoles 25, 16 al 19. Es cuando Pablo está en juicio ante el rey Agripa. Entonces dice así:
A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. O sea, ellos no tenían esa mala costumbre de entregarlo a la muerte sin antes escucharlo, sin antes esperar a que se defendiera. Y el 17 nos dice: así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Qué pasa aquí? Que antes de realizar una acusación debemos darle la oportunidad al acusado de defenderse y no juzgar según las apariencias. Y eso es lo que pasa en el mundo, y el pueblo cristiano no debe caer en lo mismo, de acusar. A veces no conocemos a la persona, a veces nos hablan o nos dicen cosas de una persona y nos quedamos con ese concepto. Y cuando en verdad conocemos a la persona nos damos cuenta que no es así. Y la idea no es esa, la idea es escuchar a la persona, la idea es conocerla o esperar a ver qué concepto nos da esa misma persona, qué ejemplo, qué nos quiere dar a conocer a través de ella misma. No quedarnos con el concepto que nos dan erróneo o mentiroso de otra persona. Entonces la idea es esa, no acusar sin antes escuchar. Pero miren lo que dice en Juan 7:24. Juan 7:24 nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, eso es lo que les estaba comentando. No juzgar según apariencias, sino con justo juicio. Ya cuando la persona juzga es porque en verdad corroboró, se dio cuenta y verificó de que lo que está diciendo es verdad, lo que está haciendo es verdad, y no porque me dijeron o porque escuché o porque nada. Tiene que ser sin tener en cuenta las apariencias, no, sino con justo juicio. Justo juicio, debemos jugar con justo juicio. Y esa es la tercera buena costumbre que debemos tener: no acusar sin antes escuchar al acusado. La cuarta buena costumbre que les traigo en esta mañana es congregarte. Es una costumbre que debemos tener los cristianos, congregarnos. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Nos dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. No debemos dejar de congregarnos por nada. ¿Qué pasa? Que la carne nunca va a querer que tú te congregues, que tú leas la Biblia, que tú ores. Siempre vas a tener esa oposición, ese obstáculo, y ese es el que debemos vencer. Allí es que tú vas a demostrar el dominio propio, ahí es que tú vas a demostrar la templanza, que es a través del Espíritu Santo que tenemos, y no dejarte llevar por la carne, porque siempre puedes tener muchos años en el Evangelio, siempre vas a tener esa posición de la carne que vive en ti, y nosotros como verdaderos cristianos debemos de sobrepasar ese obstáculo. ¿Y cómo lo sobrepasamos? ¿Cómo tomamos ese poder? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno y congregarnos, porque es una costumbre que debemos tener. Vámonos a Deuteronomio 31, 12. Y volvemos atrás, discúlpenme. En Hebreos 10, 25, el que acabamos de leer, 24 al 25, yo tenía ese mal concepto
yo pensaba que leyendo la palabra o la Biblia en mi casa podría ser salvo. Solo con eso ya, porque muchos dicen así, no, que yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que ir hasta allá con esa poca gente, no. Porque la palabra nos dice, debemos congregarnos. Entonces no es como, no es lo que uno piense. Nosotros los cristianos no debemos dejarnos guiar por nuestros pensamientos, sino por los pensamientos de Dios, que son los que están en su palabra. Entonces, como les decía, Deuteronomio 31:12, veamos qué le dice Dios al pueblo de Israel. Deuteronomio 31:12. Dice la palabra de Dios: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Harás congregar, o sea, la idea es llevarlos, animarlos a toda la familia, porque habla de varones, mujeres, niños. Entonces, cuando nos dice harás congregar, esto quiere decir que debemos insistir y animar los unos a los otros a congregarnos, y nos habla de toda la familia, tu familia que está en tu casa, tus hijos, tu papá, con los que viva, anímalos, ayúdales para que se congreguen también. Lo mismo a tus hermanos que de pronto han decaído, han flaqueado y que ya tienen esa apatía, ese deseo de congregarse. Búscalo, háblale, llámalo, anímalos a que se congreguen, que Dios es el que hace la obra, pero nosotros debemos de accionar también, debemos actuar, porque para eso somos hijos de Dios, para eso son hermanos nuestros, para nosotros animarlos y no ser egoístas. Seguimos. El quinto punto que les traigo se llama buscar la perfección, que es otra muy buena costumbre que debemos tener, buscar la perfección. Deuteronomio 18, 9 al 14. ¿Qué nos dice Dios? En Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice la palabra, el título es amonestación contra costumbres paganas. Costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no te ha permitido a que oigas a agoreros ni adivinos. Entonces, ¿qué nos dice? Tú como cristiano, porque esto es para el pueblo cristiano, tú como cristiano debes de tratar de buscar la perfección. Mira lo que nos dice en el versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Debemos de tratar de buscar la perfección en todo, en todo. Aunque el mundo no lo crea, aunque el mundo te diga que nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Mentira. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia perfecta, una iglesia sin arruga, pero no es la perfección que el mundo cree, que es que tú no te vas a equivocar, o que es que tienes que ser lo más bonito físicamente. No, la perfección de Dios es que tú seas humilde, que tú seas una persona obediente a su palabra y que temas a su palabra. Esa es la perfección que Él quiere. No es que no te equivoques, no. Entonces, tengámoslo en cuenta, que busquemos a Dios en todo,
que le pongamos todo en oración a Él, y esa es la perfección que Él quiere. Entonces, dice, aunque el mundo no lo crea, tú debes de evitar caer en las costumbres de las naciones. Esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: no caigas en las costumbres de esas naciones que siguen adivinos, agoreros, sortílegos y encantadores. Y eso es lo que muchos hacen. Miren lo que dice, y dice, y no pasar a tu hijo por el fuego, como lo hace el mundo. Lo hacen en Halloween, lo hacen en Navidad, lo hacen en muchas épocas que celebra el mundo, pasan a su hijo por el fuego. Y eso nos lo dice en el versículo 10. Nos dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces, mi invitación o mi consejo es no dejar a los niños o no pasarlos tú, porque a veces los mismos padres son los que los pasan por el fuego. Ahora que vienen estas épocas de fin de año, ellos mismos les dan el alcohol, no, que ya puedes fumar, que ya puedes hacer esto, o sea, y los están pasando. Después, cuando ya que están grandes, que ya no lo pueden aguantar, no lo pueden corregir, ya para qué. Cuando tu niño está en tu poder y está a tu mano, debes de enseñarle buenas costumbres, no las malas costumbres, para que puedan ser guiados a través de la palabra de Dios y no caigan en el error que está el mundo. Que por eso es que vemos tanta perdición, tantos niños perdidos en pandillas, en las calles, desobedientes. Pero es por eso, porque las personas no tienen en cuenta la palabra de Dios. Seguimos, vámonos a Filipenses 3:15 y nos damos cuenta de que Dios sí quiere que seamos perfectos, o Dios quiere una iglesia perfecta. Nos dice en Filipenses 3:15, nos dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, tú eres perfecto, tienes que sentirlo. Si tú no lo sientes, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque yo me siento perfecto y tú debes hacer lo mismo. Siendo obediente a la palabra, siendo temeroso, siendo humilde. O sea, imitando al Señor Jesucristo. Porque todo lo que el Señor Jesucristo pasó, sufrió y nunca pecó, nunca hizo nada en contra de los demás, sino que nos puso ejemplo. Y eso es lo que debemos seguir, ese ejemplo del Señor Jesucristo. Y sí creernos perfectos. Él es perfecto. Y Él no hizo lo que el mundo hace ahora mismo, que tiene venganza, que tiene rencor, que hace mentira y tantas cosas que hace el mundo. Pero entonces la perfección de Dios es a través de la palabra, para que nos purifiquemos, nos santifiquemos cada día más a través de su palabra. Seguimos. El sexto punto, o la sexta buena costumbre, es honremos a Dios en la presentación del templo. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, cada uno somos el templo de Dios, porque Él vive en nosotros. Nosotros le aceptamos y Él vive en nosotros. Entonces vámonos a primera carta a los Corintios 11, 14 al 16. Primera carta a los Corintios 11, 14 al 16. Nos dice la palabra de Dios. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, la iglesia de Dios no debe tener esa mala costumbre. Entonces nosotros como cristianos debemos dar ejemplo en buena presentación, no imitando las modas del mundo ni las falsas doctrinas, porque hay muchas falsas doctrinas que no les prestan atención a esto que dice la palabra, sino que hacen lo que les da la gana. Entonces nosotros como cristianos no debemos deshonrar a Dios, porque aquí nos dice que un hombre con el cabello largo es deshonra para Dios, una mujer con el cabello corto es deshonra para Dios. A veces
vemos al hombre y a la mujer de espalda y no sabemos cuál de los dos es el hombre o cuál es el de la mujer, porque ahora las mujeres andan con el cabello corto y los hombres con el cabello largo. O sea, van en contra a la palabra de Dios. Y eso es lo que el hombre ha tenido en cuenta desde los principios de los tiempos. O sea, ir en contra de la palabra de Dios. Y eso el pueblo cristiano no debe imitarlo, no debe seguirlo. Vamos a la primera carta a Timoteo 2, 9 al 10. Primera carta a Timoteo 2, 9 al 10, nos dice la palabra de Dios. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Les repito, asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, o sea, una buena vestimenta, una vestimenta agradable a Dios, con pudor. Ya las mujeres perdieron el pudor, muchas han perdido el pudor porque ya andan mostrando lo que no deben, andan con vestidos muy cortos mostrando lo que no debían mostrar, y eso a Dios no le agrada. La mujer debe ser una mujer con pudor, que sienta pena cuando muestra su cuerpo y no mostrárselo al mundo. Si tiene esposo, a su esposo, porque debe de cuidarse y guardarse para él. Y en 2 Timoteo 2, 24 al 26, que nos dice 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que nosotros como cristianos no debemos ser contenciosos, no debemos hacer lo que a Dios no le agrada. Tenemos que ser amables, sufridos, aptos para enseñar. Los que ya tienen tiempo en el Evangelio, que conocen más la palabra, enseñémosle a los demás que vienen creciendo, que vienen andando en el camino. Y también para aquellos que se oponen. En el 25 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, los que se oponen son aquellos que van en contra del Evangelio, que siempre van a buscar excusas, siempre van a lanzar preguntas para hacernos errar. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a corregir? Con mansedumbre, no con pelea, no con discordia, no con groserías, sino con mansedumbre, con amor. Porque así era que enseñaba el Señor Jesucristo, y ese fue el ejemplo que Él nos dio. Lastimosamente ahora mismo muchos cristianos salen a contender con el mundo, a pelear y a discutir y a condenar al mundo. Y Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Entonces nosotros debemos tomar ese ejemplo de corregir a aquellas personas que están erradas, que están equivocadas, que son ignorantes a la palabra, con mansedumbre. Porque es con mansedumbre. ¿Por qué? Porque nos dice en el 26, y escapen del lazo del diablo, porque están enlazados y están cautivos a voluntad de él. El diablo los tiene enlazados, como algún día nosotros también estuvimos así, y Dios, gracias a su misericordia y que alguien nos habló con amor, nos convertimos al Evangelio y andamos ahora en el buen camino. Entonces nosotros debemos de predicarles a esas almas que están erradas, que están equivocadas, con amor. Es con amor siempre. El séptimo o la séptima buena costumbre debe ser no siendo avaro. Lastimosamente en el pueblo cristiano hay muchos ávaros. Hebreos 13:5 que nos dice: Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora,
porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En la actualidad vemos la avaricia en todos lados. Las personas no se sacian de tener, entre más tienen, más quieren. O sea, que el rico, entre más tiene, más quiere y más quiere. Atesorando el materialismo que nos salva, porque ¿qué hace si se mueren mañana sin Cristo? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Qué hacen con esa plata, con esa fortuna? Nada, la disfruta otro. Entonces no sirve para nada, sinceramente. Entonces dice la palabra que esa riqueza injusta vamos a ayudar a los demás, nuestros hermanos. Y nos damos cuenta que aquí nos dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo un cristiano va a estar contento con lo que Dios le da? Sea mucho, sea poco, debe estar contento. Porque nos dice también que con sustento y abrigo estemos contentos, con salud, contentos siempre. ¿Cuántos no quisieran estar como de pronto muchos de los cristianos estamos en estos momentos? Que tenemos salud, que tenemos un hogar, que tenemos el alimento. Dios siempre nos suple. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, no te desampararé, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios. Y Él lo cumple, pero nosotros debemos ser obedientes a su palabra y no ser ávaros. ¿Por qué? Porque muchas veces ponen la confianza en las riquezas y no en Dios. Viene un terremoto, viene un desastre y se lleva todo. ¿Y tu confianza está en dónde? Debemos poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el único que no nos desampara. Y en Santiago 5, 1 al 3, ¿qué nos dice? Miren lo que nos dice. Contra los ricos opresores. Esta es una carta que es para la iglesia. O sea, los ricos cristianos, personas cristianas que son ricas. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que nos vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, ¿para qué? Afanados en poseer riquezas podridas. ¿Por qué? Porque eso no te lo vas a poder llevar para el cielo, si te vas para el cielo, ni para el infierno, o sea, ni para donde te vayas, ni te van a enterrar con la plata, ni con las cosas que tengas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obediencia a la palabra de Dios. Fuera la avaricia, fuera esa mala costumbre de querer tener cosas que no salvan. Bueno, hermanos, estas eran 7 buenas costumbres que les traje. 7 buenas costumbres. Y como todo, también las buenas costumbres tienen enemigos. Entonces aquí tengo 3 enemigos de las buenas costumbres. 3 enemigos de las buenas costumbres. El primer enemigo que les traigo es los gentiles o el pueblo, el mundo, como quien dice. En Juan 18, 39 al 40, ¿qué nos dice? ¿Por qué? Porque ese es un enemigo de las buenas costumbres, porque andan errados creyendo que esas costumbres son buenas, sin saber los orígenes, sin saber las cosas. Miren lo que dice en Juan 18, 39 al 40. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el Rey de los judíos? Ese era el Señor Jesucristo. El Pilato preguntaba, ¿quieren que suelte al Señor Jesús? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y eso pasa ahora. Esta mala costumbre aún se da en el día de hoy. Sueltan a los presos por diferentes motivos y salen a delinquir. ¿Qué pasa? Que a veces la persona hizo un delito y la policía va a cogerlo y la misma comunidad, la misma familia, la misma gente se opone contra los policías, les tiran piedras, o sea, los atacan
sabiendo que el que cometió el delito está dentro de su casa o en el barrio, pero lo siguen apoyando, defendiendo. Y esto pasaba cuando el Señor Jesucristo lo tenía preso Pilato. Le dijeron, él dijo, ¿a quién suelto? ¿Al Señor Jesús o a Barrabás? Prefirieron que soltara a Barrabás, donde el Señor Jesús no había cometido delito, pero bueno, todo eso tenía que pasar para que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que debemos ser presos, pero presos de Cristo, que es la mejor cárcel que podemos tener. En el 2 Timoteo 1:8 nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Debemos pedir ser presos de Cristo y participar en toda aflicción que venga, porque sabemos que tenemos un ayudador, un abogado que nos va a librar. El segundo enemigo de las buenas costumbres es las malas conversaciones. Primera carta a los Corintios 15:33. Malas conversaciones. Un mal enemigo de las buenas costumbres. Andar en malas conversaciones. Primera carta a los Corintios 15:33. Nos dice la palabra de Dios. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los cristianos no debemos estar metidos en malas conversaciones. Eso es lo que el mundo quiere, involucrarnos en esas malas conversaciones. ¿Por qué? Porque ya ellos mismos, los gentiles, el mundo, se dan cuenta que estamos dando mal testimonio. Y es un deber no hacer estas cosas, no meterse en malas costumbres. Porque en malas conversaciones, porque corrompen las buenas costumbres. Si tú tienes una buena costumbre y terminas metiéndote en una mala conversación, enseguida los mismos gentiles te van a decir, no, pero mira, este es chismoso, este anda averiguando, anda haciendo cosas que no son de cristianos. Entonces no debemos caer en eso. Tengan muy en cuenta eso, hermanos. Vámonos a primera carta de Timoteo 5:13. Primera carta de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Eso les pasa a las mujeres que están ociosas, que andan en malas conversaciones, están pendientes a lo que no deben. Entonces, debemos aprovechar el tiempo. Dios nos pide que aprovechemos el tiempo, que los días son malos. No debemos andar de casa en casa averiguando o hablando lo que no debemos. Eso lo hace el mundo. Y lo vemos constantemente, que el mundo cae en ese error de malas conversaciones, de chismosería. El pueblo cristiano no debe ser así, debe evitar todas esas cosas. Muchas veces los mismos gentiles, el mismo mundo viene a nosotros a contarnos, a decirnos chismes, y nosotros terminamos involucrados. Debemos orar por esa persona, pedirle, no vamos a hablar de esa persona, vamos a orar para que Dios perdone nuestros pecados y para que cambie a esa persona si está haciendo las cosas mal. No involucrando, entonces terminan diciendo, y esa misma persona va y dice, no sé quiéncita me dijo, y el hermano me dijo, y allí se forma el chisme. Y los chismosos no heredan el reino de los cielos. Tengámoslo en cuenta y no caigamos en esa mala costumbre. Vámonos al tercer enemigo de las buenas costumbres. ¿Cuál es el tercer enemigo? La idolatría. La idolatría. Vámonos a Jeremías 10:1-7. El mundo como tal es idólatra y cae en esa mala costumbre que a Dios no le agrada. Mire lo que dice: los falsos dioses y el Dios verdadero. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar, y no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Son la cantidad de muñecos que el mundo adora. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. O sea, como Dios no hay nadie, nadie. Entonces el mundo le pide a una virgen, le pide a un santo, como que para ellos son más poderosos que Dios. ¿Qué pasa? La idolatría ha sido una mala costumbre desde el comienzo de los tiempos. Desde el principio de los tiempos la gente ha sido idólatra. Las personas han tenido la tendencia de adorar a algo o a alguien, y fueron transmitiendo eso de generación en generación hasta el día de hoy, sin saber el origen de las cosas. Y por eso es que las personas celebran Halloween, Navidad, carnavales, esa cantidad de cosas mundanas que a Dios no les agrada, las celebran, pero no saben cuál es el origen, no saben en verdad cómo nació, qué están celebrando. Pero como mi abuelita lo hacía, mi mamá lo hacía, entonces yo también lo tengo que hacer. No caigamos en esa mala costumbre de la idolatría. A Dios no le agrada nada de esto, y por eso nos damos cuenta que dice los falsos dioses y el Dios verdadero. Entonces esos falsos dioses son los que los hacen con leña, con madera, lo hacen con yeso, con piedra, con tantos materiales, y después los clavan y los salen a pasear porque no se pueden mover, porque no pueden caminar, porque no pueden andar. Mientras que el Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, sí puede andar, porque vive en nosotros. Él vive dentro de cada uno de nosotros, los que le aceptamos, los que le recibimos, y Él anda con nosotros para donde quiera que vayamos. Por eso es que el cristiano debe tener en cuenta dónde va, a dónde se mete, porque vive con Él el Dios de los cielos a través de su Espíritu Santo. No caigamos en esa idolatría. Vámonos a Éxodo 21 al 6. Nos damos cuenta que Dios es un Dios celoso y que no le agrada que adores a nadie, solo a Él. Éxodo 21 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí nos damos cuenta que la misericordia es ¿para quién? Para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, no es para todo el mundo. Por eso es que a veces pasan las cosas, porque Dios no tiene misericordia con todos. Es con el que Él le place, con el que es obediente también. Entonces nos damos cuenta de que Él no pide que tú adores ninguna imagen, no pide que te inclines a ninguna imagen, ni que la honres, sino a Él, porque Él es celoso, es fuerte y celoso, dice la palabra. Él quiere que lo sigas a Él, nada más a Él, porque Él es el único que tiene el poder. No busquemos a más nadie.
La palabra de Dios nos dice, 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador que tenemos nosotros. No tenemos otro mediador, no es la Virgen, no es el Santo, no es Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso es que nosotros cada vez que oramos en el nombre de Jesús, porque Él es el que nos ayuda y intercede por nosotros. No nos engañemos que no es la Virgen, que no es Pablo, que no es Pedro, es el Señor Jesucristo. Bueno, llegamos a la conclusión. Obedece los mandamientos de Dios. Éxodo 12:17. Éxodo 12:17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Como nos podemos dar cuenta, los judíos aún guardan este mandamiento, que es la fiesta de los panes sin levadura, porque Dios les ordenó que fuera una costumbre para siempre, o sea, perpetua. Ellos lo siguen, lo hacen todavía, y el pueblo de Israel aún guarda esta costumbre. Y nosotros debemos guardar estas buenas costumbres que les traje en este día. Guardar esas 7 buenas costumbres y no caer en las malas costumbres en las que el mundo anda, sino hablarles, predicarles la palabra y hacerlos caer en cuenta de que esas malas costumbres que hacían desde niños no es lo que a Dios le agrada, sino que son deshonra para Dios. Bueno, oremos. Padre de los cielos, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Padre, por tu perdón, por tu amor, por tantas cosas, Padre, que tú nos brindas día a día, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, por todas estas personas que van a escuchar tu palabra, Señor, o que han escuchado, que seas tú, Padre bendito, quitándole esas malas costumbres, Señor, e inculcándole esas buenas costumbres que debemos tener como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos tuyos, para no apartarnos nunca de ti, Señor, sino que seamos fieles, así como tú eres fiel, Señor, obedientes a tu palabra, temerosos a ti, Padre amado, y no caer en el pecado en que anda el mundo, siguiendo costumbres erróneas, Señor, costumbres que nos salvan, Señor, costumbres que lo que hacen es llevar al infierno, Padre. Por eso rogamos en esta mañana, Padre, que seas tú, a través de tu misericordia, Señor, tocando a cada alma, Señor, para que se conviertan a ti y dejen las malas costumbres, Señor. Y que los que ya te estamos siguiendo, Señor, tomemos esas buenas costumbres y las intensifiquemos más para así crecer en la sabiduría de tu palabra, en la obediencia a tu evangelio, Señor. Por eso rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, con la verdadera unción de tu Espíritu Santo, Padre, y tu bendición, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso.